Ahí, chavales, buenos días a todo el mundo. Soy Cones aquí en el canal y vamos a hacer ese análisis diario de Bitcoin que llevamos haciendo esta semana. Vamos a seguir con esa serie. Ayer comentamos que se podían seguir dando esos retrocesos, volver a buscar esas zonas de soporte de los 60.000. Incluso os dejé un punto de entrada en sobre en esa zona de los 62.000 que se cumplió muy bien. Pero bueno, vamos a dar el gráfico. Os voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a hacer ese análisis. Vamos a empezar por el gráfico semanal porque ayer, como os comentaba, teníamos esta primera zona de soporte que nos lo está marcando esta media lenta en esa zona de los 60.550, 60.500 aproximadamente, que es ahora donde el precio se está manteniendo. Acabamos de tener un testeo de nuevo a esa zona de soporte en la zona de los 60.090, 60.100 aproximadamente y parece que en 15 minutos se está haciendo un patrón de arranque, es decir, podemos ver otro impulso. Ahora vamos a ver cuál es la proyección para el día de hoy. Ayer, como os decía, podíamos ver movimientos, sobre todo vamos a ir al diario porque el semanal lo vemos ya todos los días y el semanal hasta que no cierre pues no nos va a dar mucha información. Aquí tenemos ese gráfico diario, como estamos viendo la direccionalidad sigue siendo muy bajista. Sí que es verdad que hemos venido a rechazar esta zona y se está identificando ese soporte claro en la zona de los 60.000, 60.500. Ya sabíamos que esta era una zona clave que la estuvimos comentando en el análisis del lunes, que es muy posible que al llegar a estas zonas viéramos esos rebotes, que este era un posible punto de entrada para poder entrar en long, aprovechar esos shorts y sobre todo lo que os comentaba ayer, esta zona de los 62.000, 62.050, como os decía, era una muy buena entrada para short porque evidentemente después de esta caída se tendría que dar un rebote y esta zona de aquí, esto va a ser una resistencia muy fuerte en caso de que se dé ese rebote, por eso yo estoy posicionado, ahora os explicaré mis posiciones. Pero esta zona de aquí, que era un soporte muy fuerte, ahora que lo hemos roto, al intentar volver se va a convertir en una resistencia muy fuerte. Esto es de primero de trading, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las posiciones que yo tengo son buscando un short de nuevo en estas zonas de aquí. Ayer nos fue muy bien también la operativa. Volvimos a hacer un par de operaciones y todas ganadas. Y hoy vamos a intentar buscar esos movimientos. Si quieres revenir el precio primero y coger impulso a buscar liquidez a esta zona, pues aprovecharíamos este short en los 62.900 ahí a ver el recorrido que tendría. Ya os digo que durante esta semana es muy probable porque en estas zonas si el precio quisiera rebotar, os vuelvo a decir lo mismo, cuando el precio rebota lo tiene que hacer rápido, es decir, cuando el precio llega a esas zonas de 60.000 podemos ver el rebote que vimos en esta vela de aquí diarias, ¿verdad? Llegó a esta zona de los $60.000, 50.990 y de ahí vimos ese rebote otra vez hasta la zona de los 62.000. Hemos visto que rechazaba, así que ahora confiar en ese rebote de nuevo, sí que es verdad que se podría dar, podríamos ver que entra liquidez, que entra volumen, pero creo que aquí lo que va a pasar es que el precio se va a ir agotando un poco. Ahora veremos un poco en temporalidades más pequeñas, porque incluso en temporalidades más cortas podemos apreciar como una bandera de continuación bajista. Únicamente lo que está en este caso es distribuyendo y cuando acabe la distribución habrá otra caída. Ya os digo que estas zonas de aquí es una zona clave que llevo marcada toda la semana desde el análisis que hicimos el lunes, porque creo que es una de las zonas a las que debe ir a buscar el precio a lo largo de estos días. Ya os digo que los 10, 12 primeros días de octubre, ya os lo dije el primer día, van a ser en rojo. Es normal después de una subida del 20% que haya una corrección. No quiere decir ahora que esto se colapse, que nos vayamos a 30.000. No hay que hacerse pajas mentales, ¿vale? Son impulsos y retrocesos. Si hemos tenido una subida de este tipo, tiene que corregir, ¿vale? Ha hecho una corrección ahora mismo pues del 35% aproximadamente del impulso, así que todavía podría corregir hasta un 60 o incluso venir y tocar estas zonas de aquí y seguir desarrollando esa bandera de continuación alcista en el semanal que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, gráfico diario, pues de momento seguimos estando bajistas en diario, ¿vale? Mientras que el precio no esté por encima de esa zona de los 61.800 en diario, estas zonas de aquí que nos está marcando la media, estaría complicado. Necesitaríamos generar un nuevo máximo relativo por encima de los 62.400 aproximadamente y empezar a actuar por encima de esa zona, tener una consolidación para poder interpretar que el precio va a ir a buscar de nuevo un máximo relativo que pudiera estar en esas zonas de los 67.000, 67.600, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo que de momento el diario sigue bastante bajista. Estamos viendo como cada vez que la acción del precio viene a buscar esta zona de resistencia, en primera instancia los 2.400 y ahora ni siquiera ha llegado a 62.400, perdón, y ahora ni siquiera ha llegado a entrar en esos 62.000, que en los 61.600 aproximadamente ya está teniendo este rechazo. Sí que es verdad que falta todo el día para que se desarrolle la vela, como os digo siempre, así que pueden pasar muchas cosas todavía. Ahora vamos ya a temporalidades un poco más pequeñas para el tema del day trading y como estamos viendo un poco más de lo mismo. En base a lo que estamos viendo, ha venido a rechazar la media una vez, dos veces. Ahora en esta zona de aquí, que son esos 60.000, por eso os comento, esta zona de aquí es un soporte bastante bueno que el precio, pues cada vez que toca, aguanta. Así que es muy posible que veamos como durante las próximas horas el precio aguanta en estas zonas, incluso coge algo de fuerza y viene a buscar puntos de los 62.500, es decir, bueno, 62, perdón,
Sí, pues 61,80, pues eso, las mismas zonas de ayer, estas zonas de aquí, 61,200, 61,300, 180, esos puntos de ahí ya empezarían a hacer reaccionar el precio, como vemos se va agotando. Y lo que os digo, si el precio hubiera querido rebotar en estos 60, ya lo hubiéramos visto rebotar y vimos un primer rebote, sí que es verdad cuando tocamos esos 59.980, el precio rebotó hasta 62.400, pero ese era el rebote que se esperaba después de la caída, es algo normal que el precio rebote y por lo que pinta es una caída para poder distribuir un poco y poder caer un poco más incluso. Ya os digo que yo estoy con dos longs en esta zona de aquí porque me parece una zona muy buena, sobre todo en diario, que es la que nos interesa para esta operativa. En diario me parece una zona muy buena, una zona muy fuerte. Creo que ahí es donde se daría ese rebote que todo el mundo está esperando en 60.000. Yo creo que se va a dar aquí en esos 50, entre los 58.150 y los 57.600. Eso es lo que me dice mi análisis y mi proyección. Creo que esta por movimiento de liquidez sería la zona correcta a venir a buscar, porque aquí es donde podríamos encontrar esos rebotes, esos impulsos que, pues bueno, sobre todo si entra la suficiente liquidez, por lo menos volver a posicionarnos en esa zona y romper la resistencia de los 63.000 dólares. Luego en esas zonas a ver qué ocurriría, ¿de acuerdo? Pero es que si no va a estar muy complicado que el precio rompa la resistencia a los 63.000 dólares y antes o después o hará una vela de barrido para barrer liquidez e impulsarse hacia arriba o definitivamente tendrá que ir a buscar una zona de reacción por debajo de los mínimos actuales, de los mínimos relativos actuales, porque si no, no va a entrar esa liquidez ni va a coger la fuerza para poder impulsar hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces creo que esta zona de aquí es una zona muy buena para posicionarse en largo, para aprovechar ese rebote. No estoy diciendo de hacer un largo ahora hasta 100.000, como están diciendo por ahí, no os hagáis pajas mentales. Aquí somos realistas, aprovechamos el rebote y vemos cómo se desarrolla, ¿vale? Otra cosa que os quería comentar sobre el trading es que no es una ciencia exacta. Tú tienes que tener en tu mente un objetivo con la operación, pero el mercado cambia y tú te tienes que adaptar, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que ver cómo se va desarrollando esa operativa. Habrá operativas que se te desarrollen más, habrá operativas que se desarrollen menos, pero la ciencia exacta en el trading no existe. Lo quería aclarar. Pero bueno, como os digo, vamos a ver gráficos de una hora, que tampoco lo quiero hacer muy largo, y aquí es donde se empieza a ver cómo ya se empieza a desarrollar este tipo de patrones chartistas, estructuras chartistas, que los podríamos interpretar como una bandera de continuación alcista, que es lo que sucede aquí cuando vemos que el precio cae, distribuye, vuelve a caer, distribuye, vuelve a caer, ¿de acuerdo? Si estuviera subiendo es subida, acumulación, fase de tendencia, fase de euforia. Cuando está cayendo es distribución, fase de tendencia, fase de pánico. Ahora vamos a ver si es una acumulación para subir, no lo creo, ya tendría que haber rebotado, si está distribuyendo otra vez, ¿vale? Esas son las fases de la tendencia en la teoría de Dow que comentábamos ayer. Entonces, en base a esto, también en temporalidades de una hora no podemos decir que está alcista, la acción del precio está actuando por debajo de las medias móviles, está actuando por debajo de la zona de resistencia de esos 60.700 y mientras que la acción del precio en temporalidades de una hora no consiga ni siquiera actuar por encima de los 61.200, no podemos decir que esto tenga fuerza alcista o que el rebote o cosas así, más que nada porque rebote se llama precisamente por eso, porque un rebote es rápido. No es el precio cae a soporte, empieza ahí, no, eso no es un rebote, ¿vale? Un rebote es el precio, entra, se activa la liquidez, pum, y el precio salta, ¿vale? Eso es un rebote. Y ese rebote no ha sucedido porque ya ha pasado demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Ya ha pasado demasiado tiempo como para darle una oportunidad a ese rebote se dio que es hasta esta zona, es un movimiento normal después de una caída, es que es lógico, lo que pasa que, claro, si con cada 3 velas verdes nos creemos que nos vamos a 100.000 y con cada 3 velas rojas nos vamos a 40.000, tenemos un problema, ¿vale? El precio se mueve así por impulsos y retrocesos y forma una serie de estructuras, una serie de patrones, porque así funciona la fractalidad, ¿de acuerdo? No tiene más. Y sobre todo el gráfico se llama fractal por eso, porque son una serie de patrones que se cumplen y se repiten en el histórico, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, en gráficos de una hora sí que es verdad que tenemos identificado este soporte con una fuerza poco relativa, ya cada vez que tocamos tenemos menos fuerza, sí que es verdad que con la primera vez que se tocó esa zona lanzó el precio a los 62.300, la segunda vez que se ha tocado esa zona lanzó el precio a 61.400, entonces en base a eso la tercera vez que se ha tocado esa zona, como os digo, podemos visitar esta zona de los 61.050, 61.000 y a ver cómo quiere ir actuando. También es verdad que ahora mismo estoy grabando esto a las 11 de la mañana, ¿vale? Así que a ver cómo se va desarrollando el día. Pero bueno, ya os dije, ayer dejamos un muy buen punto de entrada en estas zonas. Ya os dije que en esta zona de los 62.050, justo aquí, era nuestro punto de entrada que dimos en el análisis de ayer.
dejábamos un punto de sorte en estas zonas, era una entrada muy buena, el que las pudo aprovechar, nosotros lo aprovechamos en directo y luego por la noche en el canal, también lo aprovechamos en el canal de Telegram gratuito. Y bueno, esta es la operativa que hicimos ayer y la operativa que yo os dejaría para hoy, que voy a intentar dejaros una operativa en los análisis, no son consejos de inversión, esto es lo que yo hago, lo estoy haciendo yo y es mi operativa y como os digo, mi operativa o mi previsión para lo que puede suceder, mi proyección para el precio, no predicción, que es que a veces escucho en YouTube, no, mi predicción y predecir poco, ¿vale? O eres pitoniso o medium o aquí no predecimos, aquí proyectamos, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con el vocabulario porque ya según cómo te expresas, son tus resultados. Entonces, como os digo, mi proyección y cuál va a ser mi operativa para el día de hoy o qué es lo que vamos a buscar en el intradía de hoy. Pues bueno, si en el hipotético caso de que ahora el precio cogiera fuerza o el impulso necesario para volver a intentar testear esa resistencia de la zona de los 63.300, yo coloco mi orden por abajo porque voy poco apalancado y yo quiero entrar en la operación, no quiero ganar hasta el último dólar, que la gente me dice, no, si es que la zona es en 62.200, 60.300, perfecto, me alegro por ti, tú pon tu entrada ahí, porque luego el precio muchas veces es lo que os digo, no va a llegar al objetivo perfecto, no va a llegar a cubrir todo, entonces yo por mi experiencia prefiero bajar mi entrada a 200 dolaritos, no ganar hasta el último dólar y que luego esto cuando barra, tranquilos que ya entraré en profits, ¿no? Pero bueno, la operativa es esa. Si a esto ahora le da por coger fuerza, relativamente dudoso, si nos basamos en el fractal, volvemos a lo mismo, hay que fijarse en el histórico, lo que ha sucedido en el pasado, y si nos basamos en el patrón que acaba de suceder en el pasado, este patrón cumpliría con mucho pues las mismas condiciones. Entonces, en el hipotético caso de venir a testear esta zona, aprovecharía para ejecutar este SORI que se me abra y en el caso de que se vaya a esa zona donde creo que está realmente el rebote que está esperando todo el mundo, sí que es verdad que esa zona de 60.000 es un soporte muy fuerte, es un buen soporte, pero con la fuerza bajista que venía, el soporte lo único que va a hacer es aguantar el precio, no tiene la fuerza para provocar el rebote. Entonces, lo que va a haber o lo que suele hacer el precio es un barrido. Creo que aquí va a haber un poco de acumulación, puede ver que veamos aquí un par de velas más, incluso que se desarrolle un día más, puede estar ahí acumulando, pero acabaría haciendo un movimiento de barrido que sería una vela rápida que tocaría esa zona, que en esta zona se activa un montón de liquidez, aquí entrarían un montón de órdenes y un montón de compras, porque ya os digo que esos 58.000, 57.000 es el punto perfecto para empezar a hacer DCA, es lo que hace cualquier inversor experto, los que vayan a meter mucho dinero lo van a hacer así, y os lo digo porque lo sé. Entonces, los que tienen mucho dinero, ese es su primer punto de entrada para volver a comprar Bitcoin en los 58 y en los 57.600, porque evidentemente mirando el gráfico se sabe que es una zona de rebote e interesa entrar en esos puntos. Entonces, creo que esa zona la va a ir a buscar Bitcoin en base a mi proyección. Todo el mundo está esperando el rebote aquí. Creo que el rebote en 60.000 no se va a dar, ya se hubiera dado. El rebote es un movimiento rápido, por eso se llama rebote. Y aquí ya está acumulando demasiado. De hecho, ahora esto es lo que os quería mostrar en temporalidades de 15 minutos. Es una temporalidad corta, sí que es verdad, pero esto es una bandera de continuación bajista, al igual que lo fue esta, ¿vale? Al igual que lo fue esta, tiene el mismo estilo, ¿vale? Tiene el mismo estilo. Y si proyectamos un poco, pues ya os digo, el target es que sería clavado, sería perfecto a nuestra entrada. A ver, desde donde rompe, más o menos. Sería perfecta, más o menos. O sea, sería un target perfecto, más o menos. Estas zonas, por eso te dejo ahí mis dos entradas, son dos posiciones en long. Creo que este va a ser el movimiento que se va a acabar dando, ya lo veremos en los análisis diarios que vamos proyectando. Y yo creo que ese va a ser el movimiento que se va a dar en base a la acción del precio. Necesita esa fuerza que no tiene y esa fuerza puede entrar aquí, provocar un rebote que venga de nuevo a estas zonas. Ya os digo que nada de locuras, es decir, creo que el movimiento se podría proyectar una cosa así, de estos puntos, tener un buen rebote a estas zonas, aquí soltar estas posiciones, porque esto no es spot, ¿de acuerdo? Estamos en futuros, el que compre aquí en spot, pues las puede mantener cuando suba, evidentemente, pero tener en cuenta que aquí se puede dar un rebote bastante serio para seguir cayendo, ¿vale? Existe la posibilidad, la alta probabilidad de que aquí se diera un rebote a estas zonas, que traiga el precio otra vez a esta resistencia, el precio se mueve así, cuando rompa. Si viene aquí lo que era una zona de soporte, se convierte en resistencia. Cuando la rompa, se volverá a convertir en un soporte. Vendría a buscar estas zonas para hacer un retroceso y ahí ya podríamos ver un movimiento al alza de este tipo, de buscar máximos, algo así, ¿vale? Es una proyección
No, más o menos es lo que creo que puede suceder a lo largo de estos próximos 8, 9 días, 10 días. Creo que va a ser un poco el movimiento que veamos, movimientos de este tipo, algo así, ¿vale? Esto sería en mi cabeza lo lógico por acción del precio y lo saludable en base a lo que está haciendo, porque aquí hay poca fuerza. Y bueno, señores, como sabéis, dejar un like si os gusta este contenido, suscribiros, tenéis el enlace de Marges, compartirlo con vuestros amigos, familiares. Espero que os ayude el análisis. Mañana nos vemos, haremos otro por la mañana, así que no os toquéis, que mueren gatitos, familia. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros y activar la campanilla.